Leonardo nació en Vinci en 1452, que hoy es una pequeña localidad ubicada dentro del área metropolitana de Florencia, a 30 kilómetros del centro, en la Toscana. Leonardo desciende de una familia rica, de nobles italianos, pero como fue un hijo extramarital, y eso sí que era un estigma entonces, su papá, Piero di Antonio, fue un caballero poderoso, fue notario, canciller y embajador de la República de Florencia. Este personaje embarazó a Caterina, que era una joven campesina de 15 años, que se cree era una esclavizada traída del Medio Oriente, más exactamente de las montañas del Cáucaso. Leonardo fue repudiado por su papá para poder casarse y fue entregado a su abuelo paterno, quien se dice que le dio una buena dote para que la mamá de Leonardo pudiera casarse. En esa época las cosas eran así. Caterina se casó entonces con un cantero y el niño se crió en Vinci, aunque se cree que fue criado realmente por su abuelo. Leonardo creció en el campo muy cerca de la naturaleza y aprendió a leer y a escribir y estudió matemáticas. Aprendió a pintar al lado de su abuela paterna, que trabajaba la cerámica. La familia estaba tan sorprendida por el talento del joven que lo llevaron para que se formara como pintor en el prestigioso taller del maestro florentino Andrea del Verrocchio, donde no solo se estudiaba pintura, sino otras ramas del saber. Allí recibían una formación multidisciplinaria. Aprendió cálculo algorítmico, se adiestró en el manejo del ábaco, que era el equivalente a la moderna calculadora. Leonardo estudió 8 años con el maestro. Es que en el primer año prácticamente solo los ponían a limpiar pinceles y otras poquitas cosas. Pero al año comenzó a aprender metalurgia, el trabajo del cuero, el del yeso, la mecánica, la carpintería, técnicas pictóricas como el dibujo y la pintura. También aprendió escultura sobre mármol y sobre bronce, así como la forma de mezclar los colores, el grabado, la pintura al fresco. Al poco tiempo, el joven artista comenzó a destacarse al extremo de que el maestro le permitió hasta terminar algunas de sus obras. Es célebre la anécdota del bautismo de Jesús, que están viendo ustedes ahora en la pantalla, en el que Leonardo pintó el angelito que está abajo en la izquierda, que sobresale en todo el contexto, pues es muy superior al resto de la obra que pintó el maestro Verrocchio. Se dice que Leonardo era gay, pero en aquella época las relaciones homosexuales se castigaban con la pena de muerte, imagínense ustedes, y fue acusado 2 veces de sodomía, así se llamaba técnicamente el delito, cuando apenas tenía 24 años. Y adivinen por qué se salvó, porque la familia del otro pelado era muy influyente. Después abrió su propio taller donde recibía muchos encargos hasta que logró conectarse con los Medici, que eran la familia más rica y poderosa de Florencia, y por lo tal acogían como mecenas a los mejores artistas. Entre las obras más destacadas de Leonardo en esta época está la Anunciación, que representa el encuentro del arcángel Gabriel con la Virgen María, la Adoración de los Magos, una pintura preciosa, pero nunca la terminó. Este fue uno de sus graves problemas. Era bastante incumplido y dejó más de una obra sin terminar. Pero Leonardo también hizo para Lorenzo de Medici varios proyectos de ingeniería y arquitectura, diseños para edificios, puentes y sistemas hidráulicos. La relación con los Medici no siempre fue muy fluida, tuvieron sus altibajos, por lo que terminaron la relación y entonces él se fue a trabajar al Ducado de Milán en 1482, cuando allá gobernaban los Sforza. En ese momento, el duque era un niño de 13 años, su papá había sido asesinado
asesinado y en 1494 su tío Ludovico Sforza, conocido como el Moro, se convirtió en su tutor y adivinen qué hizo, encerró al pelao en un castillo donde murió poco tiempo después. Así se convirtió en duque, pero a los 5 años perdió el control del ducado y los franceses se apoderaron del trono. En ese ambiente tan pesado trabajó Leonardo durante 17 años, pero eso era lo que había. Durante este periodo hizo muchas obras, pero se destacan 3 pinturas. La Última Cena, que es una de sus obras más famosas, que representa el momento en que Jesús anuncia a sus discípulos que uno de ellos lo traicionará. La Virgen de las Rocas, de la que hay 2 versiones. Yo conozco la de París, que es preciosa, pero también hay otra en Londres. La tercera es la Dama del Armiño, encargada por Ludovico Sforza para una de sus amantes. Hacia 1487, Leonardo creó el llamado hombre vitruviano, que es un estudio de las proporciones basado en las notas de Vitruvio, que fue un arquitecto del siglo I a.C. Se dice que es una mezcla perfecta entre arte y ciencia. Pero cuando Leonardo llegó a Milán fue para hacer una gigantesca estatua ecuestre en honor a Francesco, el duque que habían asesinado, pero a pesar de que trabajó en la maqueta e hizo varios estudios durante años, la estatua nunca se forjó porque el bronce siempre era desviado para fabricar armas, pues esa gente siempre estaba en guerra. Para hacer el caballo, que tenía 7 metros de altura, se necesitaban 75 toneladas de bronce. Lo que sí se hizo fue un molde en arcilla de tamaño real. Y según Giorgio Vasari, un arquitecto e historiador del arte, dijo que todos los que habían visto el modelo fabricado en barro habían quedado tan impresionados que dijeron que era la obra más excelente y magnífica que habían visto en toda su vida. Qué lástima que no pudieron hacerla. Pero imagínense ustedes que en 1999, hace tan solo 24 años, se cumplió el sueño de Leonardo. La escultora Nina Acamo forjó la enorme estatua que están viendo ustedes ahora en la pantalla y que se encuentra frente al hipódromo de Milán, en Italia, y además hay una réplica en Michigan, en los Estados Unidos. En 1499, cuando los franceses ocuparon el ducado, arrasaron con el modelo hecho en barro. Es que hoy, y que son muy civilizados, pero hay que mirar un poquito atrás. Ludovico fue depuesto y Leonardo perdió a su mecenas, por lo que se fue de Milán hacia Mantua. Después viajó a Venecia, donde trabajó poco tiempo como arquitecto militar, construyendo unas defensas para la ciudad, y finalmente regresó a su patria, a Florencia. En 1502 comenzó a trabajar para César Borgia, el hijo del Papa Alejandro VI, conocido como el Papa Borgia. Trabajó como ingeniero militar y se quedó con él en las Marcas y en la Emilia-Romagna, que son 2 regiones de Italia. Allá estaba inspeccionando varias fortalezas. En 1503 regresó a Florencia como arquitecto e ingeniero hidráulico. Leonardo era consultado como experto para todo. Es que era un genio. Es que los florentinos querían desviar el curso del río Arno para que fuera navegable y conectara a la ciudad con el mar. Y también querían controlar las terribles inundaciones que de cuando en cuando azotaban a la ciudad. Durante ese tiempo le contrataron un mural sobre la victoria que había tenido la ciudad en una batalla contra Milán, en el Palacio Vecchio. Allí conoció a Miguel Ángel, que estaba también pintando la pared opuesta, dentro del mismo palacio. No se sabe por qué, pero ninguno de los dos terminó la obra. Es posible que haya sido por la rivalidad que había entre ellos, que era bien, pero bien fuerte. Durante esos años pintó la célebre Mona Lisa. Duró 3 años pintándola a partir de 1503, que hoy es de lejos la pintura más famosa del mundo, pero no es por su enigmática sonrisa, no, es por la técnica que usó, que influenció a pintores y a escuelas posteriores. Cuando los Sforza regresaron al ducado de Milán con Luis XII,
Leonardo volvió a trabajar para ellos, hasta que en diciembre de 1515, que estuvo presente en una reunión entre el Papa León X y el nuevo rey de Francia, Francisco I, y este enseguida aprovechó y le encargó un trabajo. Imagínense si se iba a quedar sin eso. Viajó a Francia en 1516, tenía 64 años y una salud algo deteriorada. Se llevó a 2 ayudantes. El rey los instaló en el castillo donde él había vivido durante su niñez. De inmediato fue nombrado primer pintor del rey y con una tremenda pensión. La corte francesa estaba más interesada en el Leonardo pintor que en el ingeniero, mientras que en Italia lo apreciaban más como ingeniero y como arquitecto. De su estadía en Francia se destacan 2 pinturas. San Juan Bautista, que se cree que fue su última obra. La figura del Bautista es representada sobre un fondo indescifrable y sus rasgos son más bien femeninos que masculinos. Y cabe destacar en esa obra el impresionante dominio de la técnica del claroscuro. Otra gran pintura realizada en Francia fue La Virgen y el Niño con Santa Ana, que muestra a la Virgen sosteniendo al Niño Dios mientras Santa Ana, que es la mamá de la Virgen María y la abuela del niño, los acompaña. Si bien no pintó la Última Cena en Francia, pero como fue adquirida por el rey Francisco, se la llevaron consigo y a veces la incluyen dentro de ese periodo. Es que el rey estaba fascinado con Leonardo. Vivió en Francia 3 años hasta su muerte, que ocurrió en 1519, cuando Leonardo tenía 67 años. Como último dato les cuento que la obra que están viendo ahora en pantalla, Salvator Mundi o El Salvador del Mundo, es una pintura de Leonardo que se cree que fue pintada en el año 1500. Esta obra desapareció en 1763. Se creía que había sido destruida, pero volvió a aparecer en el año 1900, o sea, hace 123 años. Fue restaurada y atribuida a Leonardo, y a pesar de que algunos expertos dudan de su autoría, fue subastada en 2017 y adquirida por un comprador anónimo en más de 450 millones de dólares. Bueno amigos, con este video solo pretendo despertar su interés para que aprendan sobre Leonardo da Vinci y sobre su obra. Este hombre fue un verdadero genio, pintor, escultor, arquitecto, ingeniero, inventor, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta aquí estas pinceladas sobre la obra de uno de los genios más grandes de la historia, Leonardo da Vinci, y que conste que casi que solo hemos hablado de algunas de sus pinturas. Créeme que nos encantaría conocer tu opinión sobre este maravilloso personaje abajo en los comentarios. Si te gustó esta biografía, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo 2 videos de nuestro canal. Si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!